Hola gente, últimamente la casa de mi familia se ha visto atormentada por pesadillas y aparición de sombras inexplicables. Hace poco mi hermana que vive en mi casa llevó a una chica que al parecer, después de tener un encuentro cercano con la muerte debido a un acto de brujería cometido por algunas personas, dijo que en mi casa hay dos hombres sombra, obviamente no lo dijo así, no que al describirme lo que ella vio deducí lo que eran, estas cosas sean lo que sean están atormentado a mi familia. Al bebé de mi hermana que acaba de nacer lo están molestando y mi hermano acaba de tener un encuentro cercano donde una de estas sombras lo tomó de la cabeza tapándole los oídos, un invitado de la familia que siempre viene a casa de visita está teniendo pesadillas fuertes además de sentir una presencia extraña en casa. Justo antes de que todo esto pasara, mi cuñado sorprendió a un grupo de mujeres que estaban echando papeles envueltos en casa a las 11 p.m. Ellas trataron de escudarse en que estaban repartiendo volantes, pero a esa hora y en el pueblo en el que vivo que no es muy grande, no se reparten volantes de ningún tipo, cuando reviso lo que estaba tratando de tirar vio que eran papeles vacíos. Pero se sentían algo diferente, como si hubieran sido cubiertos con algo. En fin, ahora mismo yo no me encuentro viviendo en mi casa, por razones de estudios me he mudado de ciudad, pero mis familiares aún siguen viviendo en esa casa que fue mi hogar desde pequeño, y lo que más me alerta es que la chica que aparentemente ve a estos seres nos advirtió que están tratando de dañarnos a mí y a mis familiares, yo la verdad no importo mucho pero, mis hermanos, mis padres, mis mascotas y mi sobrino recién nacido corren riesgo. Siempre he sido muy poco creyente de este tipo de fenómenos, pero los que corren riesgo ahora son mi familia, y la verdad no sé qué hacer. Cuando era niño mi madre iba a visitar a mi abuela a un pueblo como 9 horas de distancia de donde vivíamos, era un pueblito pequeño pero ahí tenía mucha familia, me gustaba acompañarla porque ahí tenía yo muchos primos con quien jugar. A una cuadra de la casa de mi abuela estaba la iglesia y frente a la iglesia había 5 árboles enormes en línea y muy frondosos, de tal manera que sus ramas se entrelazaban lo que los hacía especial para poder pasar por sus ramas, lo cual a nosotros nos encantaba para jugar al juego, pega y la trae, pasábamos horas jugando sin parar. Había algo tenebroso en ese lugar, justo al lado de los árboles había una casita hecha de tablas de palmera de coco donde vivía una señora ya mayor que decían que era bruja, un día jugando nosotros en los árboles la señora salió y nos regañó porque estábamos haciendo mucho ruido y tirando muchas hojas de los árboles, a la señora no le gustaba porque hacíamos un basurero al jugar. Ese día la señora salió de aquella humilde casita sombreada por los árboles, lo que la hacía lucir aún más tenebrosa, se nos acerca y no dice que bajemos y nos fuéramos a nuestras casas, que si no nos íbamos nos echaría una maldición, nos quedamos quietos sobre las ramas y la señora regresa a su casa. Entonces yo no creí lo que la señora había dicho y convencí a mis primos de que fuéramos a espiar a la supuesta bruja tras las rendijas de las tablas que formaban las paredes de la casa, para ver la reacción o simplemente para ver si en ese momento estaría haciendo algún hechizo o pócima como estábamos acostumbrados a ver en las caricaturas que comúnmente veíamos en la televisión, va siendo la sorpresa que cuando nos acercamos a ver tras las rendijas en el centro de lo que parecía ser una cocina había una enorme pantera negra echada con el hocico abierto, volteó a vernos y nosotros nos echamos a correr a la casa de nuestra abuela, fue una experiencia aterradora, le comentamos a mi abuela lo sucedido aquella vez a lo que ella nos dijo que efectivamente ella tenía rumores de hacer brujería, nosotros nunca más volvimos a jugar en ese lugar. Mi nombre es Cristian, tengo 30 años y tengo una familia numerosa, entre hermanos, tíos y primos, todos de Córdoba, solo algunos están en Buenos Aires, somos una familia cristiana, la mayoría pertenecemos a la misma congregación, excepto algunos y algunos no congregan, mi abuela es una mujer que vivió muchas cosas paranormales junto con mi abuelo y les contaré algunas de ella, hasta llegar a la actualidad. Mi abuela nos contó que una noche estaba a punto de dormir cuando escuchó en su patio a una mujer que gritaba, tierra, tierra, eso llamó su atención y se levantó a ver quién era, su casa tenía una puerta doble antigua y muy alta, por lo que la abrió.
Para asomarse, no vio mucho hasta que se asomó por completo, quedando su cabeza en medio de las dos puertas. Así al mirar hacia arriba puedo ver a una mujer sentada en el árbol de su patio. Con autoridad ella le pregunto quién era y qué hace allí. Arriba, pero lo que pasó después fue lo que casi hace que pierda la vida. Mi abuela quiso entrar a su casa para hablar a mi abuelo, pero las puertas se le cerraron atrapando su cuello, haciendo que se asfixie. Ella comenzó a desesperarse y a gritar el nombre de mi abuelo, pero cuando levantó la mirada vio que esa mujer abrió unas alas y comenzó a volar hacia donde ella se encontraba. A todo esto mi abuelo se despertó por tanto bullicio y los gritos de mi abuela, el corrido a ayudarla tratando de abrir las dos puertas hasta que la pudo sacar. Una vez los dos adentro seguían escuchando a esa mujer gritar tierra tierra mientras se reía. Mi abuelo buscó el cinto de un pantalón y salió a enfrentarla. Una vez estando él afuera comenzó a insultarla y a darle de cintazos mientras ella se defendía y le rasguñó toda la cara. Llegó el domingo y mi abuela comenzó a prepararse para ir a la iglesia. En ese entonces mi abuelo era una persona que le gustaba tomar alcohol y no quería ir con ella. Normalmente iba mi abuela con sus hijos, y ese domingo de invierno ella y mis tíos casi listos para salir. Mi abuelo decidió salir a comprar algo para tomar. Al regresar del kiosco desde unas casas antes de llegar vio un perro grande hurgando su basura. Él se acercó y le dio una patada. Cuando el animal se dio vuelta pudo ver que tenía el rostro de una persona. El perro le dijo: ¿por qué me pegas si yo no te he hecho nada? Él se asustó y entró corriendo a su casa. Allí se encuentra con que mi abuela y mis tíos ya no estaban, se habían ido a la iglesia. Entonces decidió hacer lo mismo y seguirlos, pero primero tenía que asegurarse de que el perro ya no esté en la puerta de su casa. Una vez listo para salir abrió la puerta y se encontró con hacer lo mismo y seguirlos, pero primero tenía que asegurarse de que el perro ya no esté en la puerta de su casa. Una vez listo para salir abrió la puerta y se encontró con el mismo parado de frente a él. Él no supo explicar lo que sintió, pero sí nos contó mi abuela que lo primero que hizo fue preguntarle quién era y esta persona solo lo miró. Entonces mi abuelo decidió empujarlo y tratar de pasar por su lado para correr a la iglesia, pero todo terminó en una lucha tan intensa que cuando mi abuela regresó a las 3 horas encontró a mi abuelo tirado en el patio de su casa y con un hombro dislocado. Según lo que cuenta él es que trató de defenderse cuando esta persona lo atacó, pero fue tan difícil ganarle que parecía que peleaba con un espejo hasta que esta persona lo golpeó y lo dio contra la pared, y ahí fue cuando perdió el conocimiento. Al pasar los años mi familia y vivió muchas actividades paranormales en casa de mi abuela, en la casa de mis tíos y en mi casa, siempre relacionado con la familia. Bueno, ahora vamos con Miriam. Ella llegó a la familia por parte de uno de mis primos más grandes, que la conoció en una juntada de amigos donde empezaron a salir y se hicieron novios. Al pasar los meses, yo tenía aproximadamente unos 17 años y mis primos que vivían en la casa eran mucho más chicos. En ese entonces tenían entre 4 y 11 años, digamos que eran unos 6 o 7 primos, todos niños y mal portados. Recuerdo que cuando ella llegó me sentí muy atraído hacia ella, pero no fui el único. Mis primos más chicos todos comenzaron a comportarse diferentes, al llegar al punto de ser unos niños muy obedientes ante sus ojos. Estos niños la adoraron a primera vista. A ella le gustaba estar entre ellos, jugar con ellos y comprarle cosas, mientras ellos hacían lo que fuese para llamar su atención. Todo cambió hasta el comportamiento de los niños, hasta que una tarde uno de mi primo se acercó y le sonrió. Ella vio que sus dientes estaban picados, le pidió que cierre su boca, puso agua en la suya y le dio un beso. Aunque sea difícil creer, pasaron los días y esas caries empezaron a desaparecer, sus dientes quedaron totalmente limpios. Obvio, aunque sin arreglos, los niños comenzaron a adorar y a amarla mucho más y a pedir sus visitas más seguidas. Pero como dije anteriormente, mi familia es cristiana y a los adultos no le dio buena espina. Comenzaron a desconfiar de ella, le cuestionaron muchas cosas y a preguntarle cómo hacía esas cosas y ¿a qué se dedica? Ella dijo que tenía mucha fe en Dios, leía la Biblia, pero no asistía a ninguna iglesia y a ningún culto religioso. Mi abuela y mis tías le insistieron a que participara el domingo. ¿A qué se dedica? Ella dijo que tenía mucha fe en Dios, leía la Biblia, pero no asistía a ninguna iglesia y a ningún culto religioso. Mi abuela y mis tías le insistieron a que participara el domingo siguiente en la iglesia y rezaran por ella porque sus actos no venían de Dios.
Ella sin ningún pero aceptó ir a la iglesia y prometió no faltar ese día. El domingo de culto llevo todos asistieron a la iglesia, mi abuela, mis tías, mis primos, incluso algunos que dudaban de ella. Al cabo de media hora de haber comenzado el culto, ella ingresó y le dijo a uno de los hermanos que había sido invitada por la señora María, fue invitada a sentarse junto a mi familia para escuchar las prédicas del pastor. Miriam en todo momento estuvo sonriente y atenta a lo que hablaba el pastor, pero cuando llegó el momento de rezar y pedir, ella no hizo más que empezar a reírse y burlarse de todos los que se encontraban rezando. El pastor se percató de la actitud de Miriam y se acercó a orarle. En el momento de poner su mano en la cabeza, ella comenzó a demostrar rechazo hacia las palabras que el pastor decía. Cuando Miriam comenzó a cambiar su semblante y su rostro se transformaba, poniendo sus ojos irritados y cambiando la voz, fue que el pastor se percató de la situación y pidió a todos los hermanos invitados que se retiraron del local, así quedando solo él y algunos hermanos que tenían la autoridad de hacer un exorcismo. Así mi abuela y mis familiares se dirigieron nuevamente a la casa de ella. Para cuando ellos llegaron se encontraron con mis primos y sus amigos todos alborotados y asustados. Se dirigieron al patio de mi tía y mi abuela y le pidió a uno de mis primos que le contara qué fue lo que pasó en la casa mientras ellos estaban en la iglesia. Entonces fue que mi primo le contó y comenzó a redactar todo lo que pasó. Él dice que cuando llegaba con sus amigos a la casa de mi tía, le pidió a todos que entraran mientras él orinaba al frente de la casa. Cuando él está terminando de hacer su necesidad, giró la cabeza mirando hacia su casa y vio claramente a una persona vestida toda de negro que ingresaba a la misma. Él se acercó rápidamente a abrir la puerta y al ingresar le preguntó a todos quién era el tipo que había entrado. Pero nadie vio ingresar a nadie con ellos. Cuando de repente en la puerta de la entrada se escucha que golpean, mi primo se acercó y al abrir se encontró con Miriam. El sorprendido le preguntó qué hacía ahí y por qué no estaba en la iglesia con mi abuela. Ella le dijo que estaba un poco aburrido y prefería estar con ellos compartiendo y tomando algo antes de estar adorando al enemigo. Mi primo, a pesar de que él no practicaba el evangelio, era creyente de Dios y no tomó bien las palabras de Miriam. Le pidió que se retirara ya que él se encontraba con unos amigos y que su mamá podría llegar en cualquier momento y no cree que le gusta encontrar a la novia de su otro primo entre ellos tomando. Ella cambió su semblante y con autoridad le pidió que la dejas entrar, y ahí fue cuando mi primo se asustó y le cerró la puerta en la cara. Según él dice que era increíble la fuerza que tenía esa mujer, que ni siquiera él y los amigos empezaron a ayudar, no podían retener la puerta. Cuando creyeron que todo se había calmado, abrieron la puerta y no vieron a Miriam, pero uno de ellos miró hacia abajo y pegó un grito de susto diciendo está tirada en el piso. Cuando todos miraron el suelo encontraron a amiga acostada boca abajo, pero su cabeza se encontraba levantada hacia adelante y con una sonrisa malévola. Ellos se quedaron congelados del susto, pero reaccionaron cuando vieron que ella empezó a arrastrarse como una víbora hacia la puerta. Ellos rápidamente la cerraron y lucharon contra la fuerza de esa mujer. La puerta, al ser de chapa, comenzó a doblarse de la parte de abajo y pudieron ver claramente cómo asomaba Miriam su cabeza. Mi primo, en un acto de desesperación, comenzó a darle patadas a esta mujer hasta que logró sacar su cabeza del marco de la puerta, y así cerraron para trabarlas desde el lado de adentro y comenzar a patearla para enderezarla. Momento más tarde fue cuando mi abuela llegó con mis tíos y mis primos, que los encontró a todos reunidos en el patio y asustados. Mientras mi abuela, mis tías, mis primos y sus amigos charlaban en el patio, escucharon que golpeaban la puerta otra vez. Esta vez mi tía, enojada y como muy creyente que es, pensó que no pasaría nada si ella abría la puerta y la enfrentaba. Al salir se encontró con Miriam, que le pedía por favor que la dejara entrar, así podía explicar lo que había pasado, y le dijo que ella era totalmente normal, que tenía un trastorno que la hacía creer de que podía hacer cualquier cosa lo que ella quisiera ser, tanto como un perro, un gato o hasta una serpiente. Mi tía le negó el acceso porque ella estaba totalmente convencida de que ella era una bruja y se lo hizo saber. Fue entonces que Miriam, enojada, soltó un grito de rabia y le dijo yo no soy una bruja. Mi tío comenzó a desesperarse y a correr por todo el patio de la casa como si fuera una loca. Todos asustados comenzaron a correr a mi tía a tratar de alcanzarla para así poder tranquilizarla. En ese momento justo entraba su esposo y la vio correr, por lo que tuvo que tomar carrera de tragedia y alcanzarla. A todo esto mi papá, que vive al lado, se percató porque escuchado muchos gritos y desespero. Él se asomó por la tapia y pudo ver como mi tía, una mujer pesada,
Subida de peso corrió hacia uno de los árboles y comenzó a trepar. Lo conocí, ella misma fuera toda una atleta, subió hasta encontrar una rama que se abrían dos para meter su cuello en él y soltar todo su peso. Ella, al ser una mujer pesada, comenzó a ahorcarse. Entonces fue que mi papá y el esposo de mi tía pusieron una escalera y entre dos la bajaron, mientras mi abuela, mis primos, mis demás tíos, mi papá y lo amigo de mis primos empezaron a rezarle. Uno de mis primos, menor que en ese entonces tenía aproximadamente unos 10 años, levantó la mirada, pegando el grito, se abrazó a sí mismo y cayó sin poner sus manos en el piso, mientras todos los presentes lo ayudaban a levantarse. Uno de sus amigos levantó la voz y dijo que alguien lo había tomado de atrás. Ahora comenzaron a rezar todos a estas dos personas. Al terminar el rezo cargaron y cuestionaron cómo fue posible de que una mujer se encontrara en dos lugares a la vez. Pasaron los días, meses y años, pero Miriam nunca volvió a visitar a ninguno de mis familiares. Yo en aquel entonces habré tenido unos 17 años, como lo mencioné, y hoy en mis 30 años jamás supe de ella, pero lo que sí sé es que aún sigue al lado de mi primo y tuvo hijos con él.